Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del Grupo Editorial Señor Pigmalión, agradecemos su presencia en este acto de presentación del nuevo libro de Amarú Vanegas, esta polifacética autora venezolana, de la que ya hemos publicado dos libros anteriores, este Cándido Cuerpo Mío y Eni. Para nosotros es un placer recuperar a Amarú, una mujer, como digo, polifacética, activa, una poeta vocacional que además es una gestora cultural que desarrolla actividades en diferentes lugares. La conocimos en Cartagena de Indias, una de esas ciudades mágicas donde a uno le gustaría retirarse para escribir y para vivir, y allí nos hizo copartícipes de esta vocación. Allí pues tuvimos constancia de su actividad y desde entonces pues hemos mantenido un vínculo editorial y personal realmente interesante y bueno, pues profundo, ¿no? Ella nos va a hablar del libro. Yo no quiero tampoco romper sus planteamientos. Sí que quiero decir que para nosotros es fundamental mantener el vínculo con nuestros autores. La fidelización entre autor y editor no siempre es fácil, pero en este caso pues ha sido un proceso natural, sin forzar, ¿no? Y pues es un placer felicitarnos por la aparición de este Ábaco, esta nueva entrega, que sigue su estela anterior. Estamos hablando de una poeta difícil de clasificar. No es que sea un verso suelto, porque ella tiene una serie de lecturas y autores de referencia, de los que además nos ofrece claves muy concretas, pero sí que esta poesía, con tintes surrealistas, esta poesía poderosa, profunda, que nos conmueve los cimientos del alma, que de alguna forma nos pellizca, puesto que ella pone el dedo sobre temas importantes para el ser humano, pues es una poesía comprometida, ¿no? Y para nosotros eso es algo importante, que los autores no sean circunstanciales y que su obra no sea anecdótica, sino que exista realmente una obra bien vertebrada y una obra en la que se pueda detectar un estilo propio, definido y, repito, con carácter, ¿no? Sí que luego me gustaría comentarles algunas apreciaciones más en calidad de lector más que de editor, pero como ella tiene muy claro cuál es el fundamento de su obra, pues yo prefiero que la escuchen primero y luego, al hilo del coloquio, aportar otras visiones o apreciaciones personales. Repito que es un placer el poder celebrar la aparición de esta nueva obra que pudimos presentar en la pasada Feria del Libro de Madrid como novedad editorial de nuestro grupo, en un año importante para nosotros, puesto que en este 2022 celebramos nuestro 25º aniversario, es decir, 25 años, un cuarto de siglo, dentro de este convulso y complicado mundo editorial, que nos ha permitido pues, asistir al alumbramiento o participar o colaborar en el nacimiento de más de 1950 obras y poder atesorar una gran familia literaria que supera los 2.600 autores de 4 continentes. Bueno, sin duda alguna, dentro del continente hermano de Hispanoamérica, Amarú Vanegas es un referente, no solo en su país, sino, como digo, en otros países y especialmente en Colombia, donde también desarrolla una intensa actividad cultural literaria. Por tanto, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias a la Biblioteca Benito Pérez Galdós. La verdad es que es un lugar donde siempre las presentaciones han resultado muy gratas y espero que esta no es tórrida, pero sí calurosa tarde estival, ya estamos inaugurando el verano, pues les resulte muy grata desde el punto de vista literario y poético. Estoy convencido que será así, pero en todo caso les agradezco su presencia y apoyo, porque representan ese colectivo imprescindible dentro del mundo de los libros, puesto que habrá autores, habrá
editores, pero si no hay lectores a los que representan ustedes, ni el trabajo de unos ni el de otros tendría sentido. Por tanto, gracias por completar el círculo y para mí es un placer ceder la palabra y pedirles un aplauso para que escuchemos a Maru Vanegas. Un aplauso para ella. Muchas gracias, Basilio, por este espacio y por la oportunidad de hablar. También quería agradecer en especial a la directora de la biblioteca, María Teresa Artigas, porque ha sido como muy generosa y fue muy receptiva cuando se presentó la idea de traer acá el libro. Entonces, pues, un agradecimiento muy especial para ella. Bien, Abaco, pues quiero comenzar diciendo que tiene un prólogo de J. Mario Arregláez, uno de los fundadores del movimiento nadaísta venezolano que ya ha cumplido más de 60 años, que es un referente no solo en Colombia y en Latinoamérica, sino en el mundo, y es de los pocos que quedan aún con vida y con toda la energía, porque creo que él tiene más energía que todos nosotros juntos, con 82 años. Tuve la oportunidad de compartir con él en Cali, en un festival escolar de literatura que organicé, y de verdad que hicimos una amistad poderosa, hermosa, y bueno, de allí nace también, de ese encuentro y de él haber sido uno de los primeros lectores de este libro, nace el prólogo. También tiene, para mí es muy especial, un texto en la contraportada de Alfredo Pérez Alencar, el organizador del Encuentro Iberoamericano de Poesía en Salamanca, de la Universidad de Salamanca, y que le dedico unas palabras a mi libro porque él ha sido un gran lector de mi obra y ha sido también, ha difundido mi obra aquí en España, y no solo en España sino en Portugal, y me ha hecho puentes muy importantes, a razón, bueno, de que el año pasado y este año he quedado finalista en 2 oportunidades en el Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, que se organiza allí, y este libro es justo finalista de este año. Entonces, pues para mí es un tesoro, Abaco es un tesoro. También me gusta hacer la referencia que mis obras, al menos las que hemos publicado con el grupo editorial Seat Pigmalión, tienen las pinturas de Modigliani como portada, y que ahora que estuve, esta es la primera vez que estoy en París, en Europa, y es la primera vez que estuve en París, visité su tumba con mis libros, en un pequeño tributo fui a leer poesía para él, y creo que pues, uno de los momentos muy especiales de este viaje. Mi obra, también Abaco entra en eso que se ha ido construyendo en el oficio de la literatura, en mi caso, como creadora, además de investigadora. Tiene como varios rostros que van orientados a líneas muy específicas. Una de ellas es la frontera, en que sea la frontera colombo-venezolana, y por eso me defino mi biografía como ciudadana del puente, ¿sí? Yo originalmente soy venezolana, pero también colombiana por nacionalización, ya que mi abuela era colombiana. Y entonces es una forma de rendir tributo a estas raíces que me alimentan, porque así como ahora, de repente Venezuela vive un proceso migratorio que ha sido muy complejo, quizá unos 40 años antes, 50 años antes, Colombia lo vivía al contrario. Y de ese proceso migratorio viene mi familia, mi abuela con toda su familia, viene a Venezuela huyendo de la violencia, de los campos, de ser desplazados, y entonces ahora retornamos los pasos, y siento que de alguna manera es como ese péndulo en el ir y venir, que esperemos algún día tome un equilibrio que sea para el bienestar de nuestros pueblos latinoamericanos y del mundo. En esas líneas, bueno, en la parte de la frontera, de alguna manera, no solamente cuenta como quizás pudiera pensarse una especie de denuncia sobre muchas cosas que pasan allí, sobre todo en los caminos clandestinos, las trochas, cuando está cerrada la frontera tenemos que pasar por los ríos, a las orillas, en tablas de pallets que construyen un puente que cuando se humedece porque el río crece,
las tablas podridas se vencen y la gente se puede ir por allí, o de repente si es una temporada de lluvia no se puede pasar por esas tablas y se construyen unas especies de balsas con pimpinas, le decimos allá, no sé cómo le dirán acá, que son como las del agua mineral de 5 litros, pero son un poco más duras, y se juntan vacías para que creen como un colchón que flota, se van amarrando una con la otra, se crea la cama o esta situación. Entonces los que vamos a pasar por allí, si no podemos pasar por otro lado, vamos encima de eso, y los hombres que son los que cruzan, a los que hay que pagarles, yo les digo los carontes de la frontera, a los que hay que pagarles por pasar, ellos 4 o 3, depende de la fuerza del río, van empujando la balsa hasta llegar al otro lado de la orilla, y todo eso pues es territorio de grupos irregulares, eso es territorio con la ley de monte, y mucha de mi poesía refleja tanto el lenguaje bruto, pudiéramos decir que allí se va como, o sea que se creó ya en todo ese submundo y toda esa dinámica de comercio, no solamente de seres y bienes y cosas, sino de almas que están allí en esa dinámica. Que bueno, yo soy parte de ese proceso porque siempre estoy yendo de un lado al otro, por donde pueda pasar, si puedo pasar por el puente bien, pero si no, pues ya me he mimetizado porque es mi cotidianidad. Entonces una parte de mi poesía viene como entrelazando por allí una propuesta donde siempre estoy hurgando y tratando de seguir y hilvanando, pero también hay otra que es como rescatar algo de lo femenino, no es de esta contraposición en lo masculino como un feminismo muy radical, sino más bien como la recuperación de la imagen de lo femenino en todas las facetas, incluso hilvanando algo de lo mitológico como lo oscuro femenino que a veces se ha mencionado, pero no desde la polarización de la sombra o la acusación de la maldad, sino más bien como integrar todo eso que somos al fin y al cabo los seres humanos en todos nuestros matices, luces y sombras, y darle valor a eso como algo que nos hace crecer y nos hace madurar y nos hace pensar y nos hace vivir, ¿sí? Entonces es como que la tragedia se vaya un poco transformando en algo más y no quedarnos solamente con la cosa de victimización, con procesos violentos, con procesos humanitarios, o sea, donde todos los valores humanitarios se ven vulnerados, sino bueno, en función de eso que puede ocurrirnos porque estamos a expensas, cómo le podamos dar una nueva forma a través del arte. Y ahí pues es como un recurso que tomo prestado de ciertos autores como Roman Polanski, que en algunas películas él toma los hechos históricos y los transforma. Una de las películas más recientes lo hace, ¿no? Sobre la muerte de Sharon Tate, y él le da otro final a la historia, o como lo hace en Django también. Entonces, de alguna manera, ese tipo de recursos me parece valioso porque siempre lo digo. De hecho, en las jornadas que hicimos en Cartagena me preguntaban que para mí qué era la poesía, y para mí la poesía es un arma, y es algo que nosotros podemos empuñar y a través de eso transformar las cosas. Entonces, vienen por ahí como las propuestas que voy manejando, y abajo pues también tiene esa estructura. Este libro tiene 2 apartados, casi todos mis libros tienen 3, 4 apartados, 2 apartados, que es como eso, los diferentes rostros que la poesía asume para contarse. Es más o menos la propuesta de este trabajo. Pues léenos algunos textos de este trabajo, ¿no? Bien, yo quiero empezar por un texto que para mí es muy especial, importante, porque considero que a veces no conocemos ciertas realidades y pensamos que tantos crímenes que se cometen, que han sido históricos y relevantes y que han tenido mucha cobertura, porque bueno, es imposible no tenerlo, pero hay otras cosas que se quedan completamente en el silencio. Y uno de estos es un poema muy corto, pero el contexto es lo que más me interesa en esta oportunidad. Se llama Juan Frío. Juan Frío es una comunidad que, bueno, acá lo digo en la nota del pie de página, dice: en el año 2000, grupos paramilitares convirtieron trapiches de moler caña de azúcar en crematorios. Los utilizaron para desaparecer a sus víctimas.
alcanzaron a incinerar más de 500 cuerpos, según registros oficiales. Juan Frío está ubicado en la frontera del norte de Santander, que es Colombia, con San Antonio del Táchira, que es Venezuela, en la región del Catatumbo. Actualmente es una trocha para el tránsito ilegal entre los dos países. Entonces el poema, esto no me lo sé, porque mis amigos están acostumbrados a que siempre mi poesía la comparto ya de una forma performática, pero esto todavía están recién salidos del horno y no me lo he aprendido. Juan Frío. Nos dijeron que un día los desaparecidos volaban como esporas, adornaban el aire como una película lenta en escala de grises, y así se manchaban los trapos colgados en el tendedero. Los habremos respirado. ¿Quién contabiliza los crematorios de Juan Frío? ¿Serán menos muertos los huesos de la clandestinidad? Bien, este poema está en el apartado de Almas en Vilo, se llama este apartado. Por aquí quiero compartir ahora el inicio del libro, que cada apartado siempre yo utilizo como una especie de epígrafe propio para darle como una pista al lector de con qué se va a encontrar. Entonces, el de este primer apartado, que se llama Embrujados, este epígrafe que introduce al libro dice: la guerra es un juego de cuerdas que empieza en rondas infantiles. En ese acto de posesión los dioses desperdigan migas de sal. Con ellas nace la violencia y en la violencia la frontera. Cada desplazado es un ser desposeído de sí, embrujado por energías superiores a sus fuerzas. ¿Podremos conciliar los extremos de la cuerda con la que jugamos? Y el primer poema del libro se llama Ahorcados de sal. Dice: sabes de silencio, ese plomo en la palabra cuando señala en tu tumba a destiempo. Así el cordel te rodea la garganta, siempre piensas en futuro, consagras los pasos recorridos sobre árboles y bestias. Una muerte no será el testamento de la sombra en tu destino, y aunque las manchas adornen tu ropa y calces trozos de cartón, es provisional, has dicho, lo auguras. Llenas de barajas el bolsillo de tu saco, no flaquea tu corazón porque ama la lucidez donde el mundo se quiebra. Eres el bosque más puro entre locura y ruina, bello te alzas como una torre de sal. ¿Qué tomas? A mí se me hace muy extraño ver a Maru sentada, porque lo comentábamos precisamente este fin de semana, unas jornadas de literaturas hispanoamericanas organizadas en Mérida, donde la conferencia inaugural fue una conferencia, está aquí Magda Pérez de Colombia, está Gloria, Raquel, que estuvieron en unas jornadas. Y la conferencia inaugural corrió a cargo de la directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, y fue precisamente sobre los performances dentro de la poesía, y especialmente los performances con las mujeres, ¿no?, que están dando un giro a lo que es la escenificación poética, ¿no? Por eso yo digo que verla sentada aquí en Maru, pues me parece que es como si estuviese atada a la silla, ¿no? Por tanto, aunque lea, yo le invitaría a que se levante y que lea entre el público, porque es un poco recuperar la normalidad, ¿no? Sí, es que, bueno, como les decía, este libro todavía los poemas no los tengo memorizados. Interiorizados, ¿no? Y porque es que para mí es una herramienta, también por eso, por no tener que usar los dientes, es que me los aprendo, porque me siento toda como eso. Ten en cuenta que está José aquí con la cámara. Bien, este poema
Este poema para mí es muy interesante porque venía escribiendo un proyecto durante la pandemia y un amigo de México, Carlos Wilhelme, veníamos como pensando precisamente en hacer algo así como lectura conjunta de poemas suyos y poemas míos, y con voces y de repente colocar algo de música, como si fuesen audiopoemas, algo así. Y en ese proceso nació este poema. Él trabaja con doblaje al español de cine, y su hermana también. Entonces ellos a este poema le hicieron una cosa muy interesante de voces entre los dos, que me encantó. El poema se llama Templos. La uva venía de cierta mezcla en el fuego, un fruto de carnes cuando la tierra perdió la pureza en medio de los cadáveres. No supimos perdonar a los astros. Desprendimos las hojas de aquel silicio entre las piedras del templo. Inventamos rituales, homilías enteras para implorar el poema que creíamos merecer. Fuimos al humo, pensando que así las palomas dejarían de picotear los granos del visitante, pero en el hueso común roíamos con esa suerte de culpa que toda agua nos hereda. No supimos ser leña. Hace como dos o tres días, una querida poeta colombiana que ahora vivió muchos años en París, ahorita regresó después de pasar la pandemia y un poco más en Colombia, Berta Lucía Estrada, una mujer súper interesante, que también es ensayista, estudia mucho sobre literatura, específicamente en poesía, profundiza en una lectura como muy honesta, entra en la obra, o sea, no con una lectura superficial, digamos, sino que ella de verdad hace presencia en el libro, y pues escribió algo extraordinario que no me esperaba, porque recién, bueno, el libro acaba de salir. Entonces, cuando ya ella lo adquirió en la Feria del Libro, hace unas palabras introductorias hermosas, y siento que ella comprendió las pistas que, como esas migas de pan que iba soltando bueno, como dice Basilio, de repente no todos entran en esta poesía como entendiendo del todo de qué va, porque hay como mucha simbología de otras cosas, y Berta lo supo hacer. Entonces con Adriana conversábamos sobre eso, porque ella es muy comprometida con esa lectura. Entonces, uno de los poemas que ella resaltó, incluso le tomó una fotografía y la puso en esa reseña, se llama Tinieblo, y dice: mi corazón quedó en la fiebre del escupitajo. ¿Quién me saca de la sombra de aquella boca? Ese hombre me vio de mala manera, atravesó su deseo en mi transparencia, como un corrientazo celebró el hambre de su entrepierna, chupó la cascada rabiosa, zamarrió mis partes aquel cuerpo de relámpago, bebí su ahogo, transpiré el mal de ojo, hasta que el espinazo se me hizo triza en la tierra dura. Su peso bruto dibujó la ruta de las cenizas sobre mis llagas. Maléfico, bicho, brujo, tinieblo. Y bueno, yo no voy a salir del libro un momentico, porque no puedo estar aquí del todo. Y les voy a compartir otro poema que sí no es de este libro, pero sí es uno de los libros de Cial. Se llama La Hora. Esperaba la hora y esa pesadilla para inmolarme. La hora en que los pájaros cerraban sus ojos y otros mundos se mezclaban con mi herida. En esa hora, un niño de boca sabia, mi hijo muerto, desconocía todo cuerpo, todo plagio de dolores. Entonces, mis tesoros se hundían en una boca más perversa e indolente. Conocí el placer y libre habité la copa del árbol. Me llamaron bruja, arrojé
arrojaron la sal y prometiendo la hoguera temieron mi risa, pero la risa era el frío de una historia que ya no me pertenecía. Ahora sí vuelvo a ser yo. ¿Hablamos un poquito entonces? Sí. Bueno, vamos a abrir el coloquio y cuando cualquiera de los presentes quiera participar, simplemente levantéis la mano y con mucho gusto cedemos la palabra. Realmente la obra de Amaru es una obra que, como decíamos antes, destila muchas lecturas y hay autores que subyacen bajo cada uno de los poemas y casi bajo cada uno de los versos, ¿no? Es curioso la alianza con J. Mario Arbeláez, por cierto, anuncio futuro autor del grupo editorial Sierra Pigmalión, posiblemente para este otoño o invierno, porque sí que, aunque podáis tener ciertas similitudes, yo creo que vuestra obra es muy distinta desde el punto de vista, ¿no? Y es cierto lo que comentas, es envidiable su actividad, su energía, porque aparentemente está en una edad provecta, pero es un niño grande y juguetón, ¿no? Es un niño que además vive la poesía de una forma divertida, como yo creo que hay que vivirla, ¿no? Porque estamos un poquito hartos de cenáculos, de poetas tristes, ¿no? Es decir, de alguna forma la poesía tiene que ser también algo escénico, teatral, divertido y enriquecedor, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos hablases. Yo puedo detectar algunos, pero ¿qué autores tienes ahí como manantial de los que bebes para poder alimentar tu poesía? Bien, te podría decir que en comienzo no solamente siento que mi alimento sea la poesía de otros poetas, sino que las rutas van por muchos lugares de las artes. Y para mí es vital el cine, es vital las imágenes. En mi poesía es imágenes, completamente. Sí, es siempre una construcción que le da forma como un reflejo de algo. De repente el reflejo de algo que se ve en el agua y el agua tiembla y el reflejo se mueve. Y entonces para mí el cine es crucial, completamente. El cine, mientras más sórdido, mientras más extraño, mientras más que me ponga, o sea, que me ocasione un reto, para mí mejor, ¿sí? Para mí mejor. Mi hijo, cuando era muy niño, pues como no sabía que el mundo era otra cosa también, las navidades, como en realidad yo no celebro que sea la Navidad o todo esto, siempre buscábamos muchas películas, de las películas que a mí me gustaban, unas para él también, que eran como las cosas de niño que él quería, pero también las que yo quería. Y entonces hay un cineasta surcoreano, Kim Ki-duk, que tiene una obra, madre mía, brutal. Y entonces yo estaba así como completando las barajitas de todas las películas y me faltaba solo una, Cocodrilo, la primera, la ópera prima, y yo la buscaba y cada lugar que iba y país o por donde fuera la rebuscaba. Y el hijo mío era un especialista en Kim Ki-duk, y a todo el mundo le hablaba con 8 años, con propiedad de Samaria, de no sé qué, de la otra, de Dreams. Y no, porque la puesta y no sé qué, la imagen, y entonces ya, pobre criatura, ¿qué le estás haciendo? Entonces, era como que hacíamos el maratón los 2 días de 24 de diciembre, 25 de diciembre, hacemos maratón de cine, y para mí todo eso es como que me estuviesen inyectando una cosa, porque de allí es como que se me vienen ideas y a veces paro la película y ahí vuelvo a repetir y en mi celular el dictado de voz está lleno siempre de cosas, de notas. Bueno, hasta que mi hijo ya dijo, ay no mamá, ya crecí, esa piscina es rara que usted ya no quiere esas cosas, y ya me abandonó. Ahora me toca sola hacer todo este proceso, pero el cine para mí es vital. En la misma línea, la fotografía, en la misma línea la pintura. Entonces, ¿El teatro? El teatro, pero te diría que yo no soy tan lectora de teatro como tal, o sea, de dramaturgia como tal.
salvo algunas cosas que de repente ya he visto representadas, que me llaman mucho la atención y voy al texto, que me causa curiosidad, ¿sí? Pero para mí el teatro sí es, o sea, como vital, ya la puesta en escena, que es mezcla entre el dramaturgo y el director, y entonces todo eso a mí me alimenta muchísimo. No, debe decir que cómo surge la idea de, en lugar de leer, aprender de los textos de memoria. ¿Qué encuentras en eso? ¿Qué te aporta? ¿Qué le aporta a la poesía según tu visión y por qué lo haces? Okay, bueno, yo me tomé en serio lo que decía Lorca de que o sea, la palabra de la poesía crece, ¿no? en el teatro, porque el teatro es como la poesía puesta en cuerpo vivo. Y pues yo soy actriz desde niña, estudié teatro y aprendía siempre los textos, o sea, yo he hecho monólogos de 1 hora y media. Y entonces yo decía, si yo me puedo aprender eso, ¿por qué no puedo aprender los poemas? Pero siempre compartía poemas de otras personas, nunca se me había ocurrido como aprenderme los míos. Me parecía como muy, no sé, me debo la cosa, no sé, sí me parecía raro. Hasta que me dije, pero ¿por qué? O sea, si hay algo que soy es atrevida. Atrevida, además que eso, primero me da varias ventajas. Una de ellas es que no tengo que cargar un libro encima, que pesa. Otra de esas es que para mí se convirtió como en algo crucial y necesario, es que yo puedo acercarme a las personas y beber de las personas la reacción cuando me acerco y rompo el espacio de intimidad de cada uno, ¿sí? Porque eso es algo que es una vibración que no tiene precio, ¿sí? O sea que eso se vive en el teatro, más cuando lo hacemos de una forma ya en un espacio no convencional, que rompemos la cuarta pared, y yo dije, por aquí va a ser. Y lo ha sido, porque entonces de repente caminar hacia alguien, y siempre se da algo distinto en esta dinámica cuando comparto el mismo poema en otro escenario. Hay momentos en que hay algo que me sugiere quien está allí, como sufriendo el poema, y a veces el poema va en un susurro al oído de alguien. Alguna vez me he sentado al lado de alguien y el poema es para solo una persona porque así lo quería el plan. Y eso me da, o sea, una vibración así, que creo que el día que deje de sentir eso, pues dejo de hacerlo. No tendría sentido. Entonces por eso lo hago de esa manera. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando un poquito de las características de tu poesía. Una poesía, como decíamos antes, con ciertos tintes surrealistas, una poesía simbólica, una poesía conceptual, a veces crítica. Porque no me has contestado a lo de los autores, sí, pero luego me contestarás después. Eso implica que tú te has decantado en esa diatriba de poesía, de comunicación versus conocimiento. Tú has dejado a un lado la comunicación, tú buscas el conocimiento, el concepto, buscas conectar con un lector que tenga un cierto dominio ocular, ¿no es así? Pues yo siento que gran parte de mi poesía lo es, pero hay otros poemas que van más como al corazón de alguna emoción, o sea, que es más sentir, o sea, más sentir el poema, o sea, es más dejarse ir no solo por la sonoridad, aun cuando hay quizás imágenes que no sean como del todo tan identificables. Exacto, hay algo allí, una de las claves es que cuando yo escribo algo, luego lo grabo y lo escucho, lo tengo que escuchar. Y ahí empiezo a entender que hay algo que sí logra el fin de transmitir aquello que pudiera resultar en la primera lectura o en la primera escucha incomprensible pudiera ser. Pero mi gran sorpresa, alguna vez tuve ese temor pasillo, supiera que yo decía, bueno, pero esto si alguien no lo va a entender no tiene sentido porque no hay comunicación. Y resulta que algo me ha pasado en varios lugares con gente que no conoce de repente algunos referentes, porque yo he construido también una mezcla de mitologías que se han hecho universo dentro de lo que yo estoy planteando, ¿sí? Entonces, de repente sentía como ese temor, esto no lo van a comprender, o la persona que de repente esté en otros espacios, por ejemplo en los colegios, o de repente yo he estado en festivales en muchos lugares, en una plaza de mercado, en un pueblo más sencillo, y resulta que no, resulta que he tenido la grata sorpresa de que la gente que pienso,
o sea, que de repente uno como que, bueno, esta persona quizás no se ha acercado a decirme cosas que tienen que ver con el referente que está en el poema sin necesidad que sea un referente ubicable en algo específico, o sea, es un referente universal, es lo que te quiero decir. Y cuando dices, por ejemplo, que es surrealista desde algún punto de vista, pues yo sí tomo recursos, por ejemplo, del psicoanálisis junguiano y de esas imágenes, y utilizo recursos dentro de mi proceso como de alimento. A veces los sueños los copio, yo siempre copio o grabo mis sueños, y luego de esas imágenes empiezo a hacer como una ruta. Este símbolo, de dónde viene, hacia dónde va, con qué se conecta. Y, o sea, no es que como los surrealistas lo que haga es copiar completamente un sueño y eso convertirlo en poema, no, sino que eso para mí es vital, es una fuente vital. En cuanto a los referentes, yo leo, como te digo, no solo poesía, pero sí leo mucha poesía y leo mucho ensayo sobre poesía, ¿sí? Mucha crítica literaria sobre poesía, porque también es una parte de mi formación, ¿sí? Como crítica literaria. Te puedo decir que de los referentes que me han acompañado a mí desde muy niña, bueno, hay uno, el primero que era, o sea, que no sé si qué pensaría Andrés Eloy Blanco si escuchara que yo estoy diciendo esto, se revolcaría en su tumba. ¿Cómo no? Esto no me parece nada lo que yo quiero, pero Andrés Eloy Blanco era un poeta venezolano que fue muy importante, fue político, tuvo mucha participación y escribía cosas muy sublimes, unas cosas muy sublimes con unas imágenes muy ricas. Si hay algo que de repente pude haberle heredado es la imagen, aunque él escribía con rima, con métrica, todo lo demás, y uno de los poemas, él siempre tomaba cosas duras, pero las transformaba en belleza, siempre las transformaba en belleza. Entonces el canto a los hijos, que está en su libro Giraluna, y era cuando se tiene un hijo, se tiene el hijo de la casa y el de la calle entera, y el que cabalga en el cuadril de la mendiga, y el del coche que empuja a la institutriz inglesa. Y entonces luego habla de los niños que han caído en Hiroshima, de los niños de la guerra, de los niños, o sea, todo eso, pero siempre lo transforma en algo poderosamente hermoso que te deja, sí, durante el poema sufres, pero al final te deja como te deja todo ese universo que te llena, ¿no? Es una poesía hermosa, valiosa, y ese fue como, te podría decir, que mi primer referente, pero fue como el primer libro de poesía que tuve en mis manos y siempre me acompañó. Yo me aprendí todo ese libro, Giraluna me lo aprendí, que fue un libro que él le dedica a su esposa, y era como la imagen del girasol, pero de la luna. Y luego, el segundo libro que cae en mis manos era Enseguida anochece, de Salvatore Quasimodo, premio Nobel italiano. Y resulta que cuando yo vi el libro, como yo no sabía nada, o sea, qué significaba la poesía, yo no entré a la poesía por instrucción de alguien o por el colegio, sino porque conseguía sus libros en casa, por allá escondidos, con mi papá leía, o sea, le llegaban unos libros encartados con las revistas y había cosas que a él le parecía como que no deberíamos leer, y yo siempre conseguía la forma de leer lo que él no quería. Entonces, ese libro, él fue uno de los poetas de la Primera Guerra Mundial, y hay unas imágenes que a mí, o sea, yo incluso me sentí un poquito como rara cuando el anime decía, porque a mí me gusta leer esto, un soldado con las manos crispadas en la muerte y el compañero en la trinchera al lado, viendo cómo su amigo, que unos minutos antes estaba hablando con él, ahora su mirada fija al cielo porque ha muerto y tiene que quedarse en silencio porque puede ser el próximo. Y a mí esa imagen me resultaba violenta, pero me resultaba, o sea, la forma en la que él la dibujaba era así, aunque al principio yo decía, esto se equivocaron, porque ahí dice poesía, y eso no es poesía porque eso no rima. Entonces yo no tenía como los recursos para comprender lo que era la poética, primero que era una traducción y segundo, bueno, que es otra propuesta. Y eso te influyó notablemente porque ha condicionado la temática de tus poemas. Era la siguiente cuestión que te iba a plantear y me alegra, ¿no?, que tú vas aquí esa colación. Efectivamente, en tu poesía hay mucha violencia, oscurantismo, hay rituales, hay una cierta sordidez, está la muerte muy presente. Y para alinear todo esto tenemos las brujas, ¿no?, por todos lados. ¿Por qué? Las parcas, las brujas, las que tejen. De hecho, bueno, hablando de referentes, Chantal Mayar, la poeta, bueno, el Premio Nacional de Literatura en España, ¿no?
ella tiene esa imagen, hilemos, señores, es tiempo de relevar a las parcas, la violencia que está ahí, contenida y que repetimos, porque si nos ponemos a analizar los mitos griegos, siguen repitiéndose, o no, cuando leemos las páginas amarillas las páginas rojas, perdona, las páginas rojas de los periódicos que nos vuelven a traer a Medea repetida en un barrio, o a tantos, ¿no? Entonces, yo tengo una fascinación por estas cosas, sí, por todo esto, porque creo que no está divorciado lo que somos, y por eso es uno de los grandes temas, la muerte. Exacto, pero entonces también se vincula con Eros. Entonces Eros y Tánatos es también ese ir y venir de los polos, porque la muerte, porque el amor en el clímax es esa pequeña muerte que, bueno, que ya se ha escrito tanto de eso y que nos lo dice en el banquete, nos lo dice Diótima de Manitea, cuando habla de qué es el amor y todo eso. Bueno, él habla del daimon, de ese espíritu que no es para nada la imagen romántica que tenemos sublimizada, de que todo es así tan bonito y tan chévere, ¿no? O sea, somos ese dolor que sentimos en el amor, que llega a doler tanto cuando se siente en ese proceso de enamoramiento, pero también cuando se siente en el proceso de desamor, ¿no? Y todo en la vida tiene todos esos matices. Entonces, yo sí no creo en eso de que todo es colores, maripositas y cosas, porque la vida es compleja. Entonces, para mí es importante tomar eso y de repente hacer algo con ello. Sí, es lo que te iba a plantear, ¿no? Tú te has adelantado reciente. Los dos temas que yo creo que distinguen tu poesía es el amor y es la muerte. La muerte en sus distintas representaciones, ¿no? Y ese diálogo constante entre Eros y Tánatos que está en tu poesía, ¿no? De forma simbólica, es cierto, muchas veces, pero otra de manera explícita, ¿no? Y además, yo creo que te reconoces, ¿no? En ese mundo y dentro de esos temas, ¿no? Y eso me lleva al otro gran tema, que es más que el amor, efectivamente, tú no eres una mujer sensible, tú manifiestas... No, sí tengo a través de tu obra, ojo, no, pero te lo digo porque yo un día tuve que reconocer que sí tenía un poema cursi. Claro. Sí tengo un poema cursi. Debe ser algo anecdótico, pero yo lo que percibo dentro de tu poesía es una sensualidad, un erotismo violento en muchas ocasiones, con una manifestación física, no sé si de dolor, pero sí de una cierta agresividad, entiéndase, una agresividad en la que efectivamente, como tú dices, el dolor y el goce están íntimamente unidos, muy vinculados. Y yo lo veo, ¿no? Es decir, dentro de tu poesía existe esa carnalidad, si quieres, ¿no? La carnalidad descarnada a veces, paga la redundancia, ¿no? Y, bueno, lo que tú estás incluso comentando de la Petit Mort, lo llevas al extremo, ¿no? Es decir, que pones a tu lector a prueba, ¿no? Constantemente, y eso no me digas que es para niños, porque si a los jóvenes niños les inicias en estas prácticas, eso podría ser incluso punible, ¿no? Pues eso es discutible, Basilio. Yo fui niña también, y yo, o sea, mis primeras lecturas, y en mi época, que no es esta época donde ya todo el mundo tiene acceso a lo que quiera, apenas desde un celular, yo no tenía acceso tanto, pero yo sabía que había algo más allá de lo que me contaban en el colegio y lo que veía en mi casa. Yo eso lo presentía, siendo una niña de una comunidad rural humilde, sin acceso a una cultura real. O sea, mi padre leía cosas muy aburridas que eran de política, opinión y ese tipo de cosas, y a veces en estos libros que le mandaban le ponían cosas que eran como complacientes o recreativas, y a él le parecía que los niños no tienen que divertirse con esas cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, yo nunca leía cuentos de niños de nada. Y no me vengas a decir, por ejemplo, los cuentos de niños originalmente sí eran de niños. La Caperucita Roja, todo eso. ¿Sí eran de niños? Bueno, ¿y dónde estamos? O sea, ¿dónde está en el trasfondo de la simbología que todo eso trae? Eso tiene mitología que viene de muy atrás, que se ha ido masticando y que se ha ido como desdibujando un poco el origen real de lo que eso tiene, pero aun cuando la gente no lo perciba en la primera conciencia, el inconsciente lo capta de inmediato, porque ahí está la imagen. La imagen es lo más poderoso que puede existir en la obra.
O sea, la obra de arte, llámese literatura, llámese pintura, llámese lo que sea música, ella está revestida de un aura propia que ella misma se crea. Y bueno, ya lo planteaba Gadamer en el círculo hermenéutico, dice, el que se acerca a la obra entra en un diálogo con ella. La obra le cuenta algo, y no estoy hablando del autor, estoy hablando de la obra, porque ella misma agarra una esencia que ya el autor no puede hacer nada con eso. La obra entra en diálogo con el que la observa, y este le vuelve a comentar algo y entra en una rencilla, en una cosa, hasta que obra y espectador entran en un punto de equilibrio, y eso es el círculo hermenéutico. Y eso es imagen, eso es algo que está planteado desde muchas teorías, no solamente filosóficas, psicoanalíticas, antropológicas, sino que está ahí. O sea, a veces hay cosas que nosotros no podemos explicar, leemos algo, vemos algo, hay una música que escuchamos sin entender qué es, no tiene palabras, y de repente nos hace una herida y no entendemos por qué, y eso nos lleva a una imagen, y es la obra la que nos está diciendo. Entonces, por eso te digo, en esa niña que yo era, que no entendía mucho del mundo y muchas cosas, incluso del cuerpo, yo no comprendía nada porque también nadie me explicaba nada, y muchas cosas las tuve que aprender así como por ensayo y error. Y resulta que cayó dentro de esos libros que mi papá tenía por allá escondidos, el Delta de Venus de Anaïs Nin, cuando tenía 10 años. Y yo te digo que para mí eso fue una obra que me abrió la posibilidad al mundo de decir, ella puede decir esto y el cuerpo significa esto y esto es para esta cosa. ¡Wow! ¿Sí? Y yo era una niña. ¿Cuántos años tenías? 10. La gran precocidad. O sea, como una mentalidad, o sea, esa mentalidad que yo sentía que yo, había cosas que decía, y esto no es así como la gente, que se lo disfrazan a uno. Y cuando yo encontré cosas como esa, yo dije, esto es la verdad, esto es como cierta verdad, y es un camino que está más allá de lo que nos están quizá disfrazando. Entonces, cuando voy a la lectura, por ejemplo, ya empiezo a leer otras cosas, empiezo a leer luego psicoanálisis. Yo soy muy asidua lectora de Jung, y toda esa teoría de los arquetipos, pero también del mito y cómo el mito vuelve, y cómo el mito se encarna, y cómo todas esas cosas que no podemos explicar están ahí, así nosotros no las podamos ver. Y a veces quien escribe es simplemente un intermediario de un lenguaje que va, lo atraviesa y se va, es un canal, para que esa imagen llegue al lector, y el lector entre en diálogo con ella. Entonces, te podría decir que a veces nosotros subestimamos la capacidad de percepción de los niños. Y eso, o sea, yo creo que ellos, sin quererte decir que un niño tenga que enfrentarse a cosas como muy descarnadas, o ¿sí me entiendes? Pero, bueno, no sé. No sé si te entiendo, pero yo tengo una cierta prevención hacia lo que estás tú planteando. Es decir, que con una precocidad como la que tú planteas, que un niño o una niña pueda estar abierto a nuevas fronteras, maneras tan distintas, sin entrar en moralismos, cercanas a la perversión. Yo tengo mis reparos al respecto, pero confieso, a lo mejor es que yo tuve una niñez o adolescencia más mojigata, ¿no? Pero bueno, yo diría cierto es que me parece de verdad peligroso, ¿no? Porque un niño no tiene claras las leyes, y mucho menos en esa edad. Entonces, tú mismo estás abogando por un amor que implica el dolor incluso físico. Pero es que el amor siempre tiene eso, así nosotros seamos las personas más sublimes en ese romanticismo del amor, siempre el amor tiene inserto en sí mismo. Sí, está claro que somos animales, ¿no? Y cuando decimos especomería, que sea eso, ¿no? El hecho de sentir el placer, ¿no? Al morder a otra persona con cariño, pero la estás mordiendo, la estás produciendo un dolor físico. Eso un niño, no sé hasta qué punto no tiene claro, ¿no? Pues si empieza a ensayar, ensayo-error, como tú decías, no sé dónde le puede llevar, ¿no? A lo mejor estamos creando un Marqués de Sade. No, bueno, no sé. Vamos a cambiar. Yo tengo una pregunta. Ya conocemos... Para ella, pero... No, para ti. No, esto no es así. Ya conocemos, si esto también es así, si no, no te he subido el espaldo. Ya conocemos la idea de que amor y dolor, en cierto modo, están unidos, que pasión y dolor están unidos. ¿Tú qué piensas? Porque has defendido una cosa, pero ¿qué es lo que piensas realmente sobre el tema?
Sobre ese tema. ¿Están unidos? Vamos a ver, dentro de una edad madura no hay límites. Estamos hablando de los ritos de iniciación infantiles. Ojo. Cuando tenemos una cierta madurez ya tenemos callos dentro de los sentimientos, de los afectos y también callos físicos, ¿no? Entonces, cuando uno está encallecido, pues para poder sentir a veces hay que pues horadar la piel, o morder, o agujerear la piel, ¿no? Eso no considero que sea negativo, por eso digo que no es una muestra de mojigatería. Estamos hablando de cómo un niño puede percibir pues, el inicio de esa comunicación física o psicofísica a través de experiencias que me pueden llevar muy lejos. Estamos hablando de eso, y estoy recordando mis inicios que compartimos, Amor y yo, que somos de un contexto rural. Hombre, en un contexto rural, digamos que el dolor físico está muy constante, ¿no? Porque te puedes estar menos protegido, menos almidonado, ¿no? Te puedes rozar, caer, pinchar. Ahí la sangre casi es algo habitual, ¿no? Estamos hablando de que estemos a navajazos o que estemos abriéndonos heridas constantemente, pero no es algo extraño porque ves parir los animales, ves sacrificar los animales, la sangre está ahí muy presente, y puedes empezar a establecer vínculos entre el goce, el dolor, entre el placer y el sufrimiento o cierto sufrimiento. No es eso, no, lo que decimos es cuando ya abiertamente tú tienes una serie de experiencias personales carnales, que si no estás de alguna forma preparado, maduro para poder interiorizar todo esto, te puede convertir desde una persona que goza con el placer propio y ajeno, aunque sea literariamente, hasta una persona que no controla lo que es pues la agresividad o la invasión del espacio o el cuerpo del otro. Y eso a mí sí que me preocupa. Lo digo de forma ajena a la literatura. En la literatura casi todo está permitido. Y de hecho teníamos una colección, con la que tú publicaste muchos de esos libros, la colección Los Raros, bajo la advocación de Rubén Darío, donde publicamos autores que tenían mucho que ver con la obra de Amaro. Es una pena que no tengamos esa colección porque habrías encajado ahí perfectamente. Y lo de raro, ya sabéis que Rubén Darío no lo decía en plan negativo, ¿no? Sino heterodoxos, gente que no son clasificables fácilmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso me refería Jesús. O sea, a lo mejor me he explicado. Ella va a hacer una pregunta, pero antes quería complementar algo así. Hay muchas de las cosas que están en mi obra que son, o sea, no sé si lo ves como una vivencia o algo por el estilo, pero lo que sí te quiero decir es que muchas de las cosas que son imágenes muy duras y violentas son representaciones de cosas en las que he sido testigo de alguna manera, con toda la violencia que nosotros vivimos, tanto en la frontera, las violaciones de las mujeres y todo eso, donde eso no se puede decir de una forma bonita, porque no existen las palabras para clasificarlo así, y donde yo me tomo el poder de la palabra para transformar eso, y una niña que es violada no se quede todo el tiempo ahí, la señalada, porque aparte entonces que la violaron, todo el mundo la señala, y aparte de eso toda la vida tienen como el Cristo aquí marcado en la cabeza de que a ella agarraron, la violó su tío, su primo, su hermano, su papá, su abuelo, porque eso es lo que se vive. O sea, yo eso lo tengo que vivir muy de cerca. De hecho, yo fui tallerista del ACNUR en la frontera cuando venía la población colombiana a Venezuela y daba talleres para las mujeres de historias de vida. Una niña estaba ahí con 14 años, la había violado a su abuelo después de que habían matado a su papá, a su mamá, a todo el mundo, y el abuelo también termina violándola, y ella llega allí, una niña que ni entendía muy bien qué era el cuerpo, cómo funcionaba todo, y ella tuvo que, bueno, estaba en el embarazo y tratando de asumir el mundo que es y cómo es. O sea, ya ahí existe una violencia y ella, entonces, ¿qué hacemos con ella? Bueno, ya fue violentada, ya se perdió la muchachita. Yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, hay un poema mío que es sobre una violación, y yo dije, no me da la gana que el personaje, que es una niña de 10 años, que es violada, se quede allá arrinconada, sino que ella agarre, se transforma en otra cosa
y que la imaginación me dice a mí, bueno, a lo mejor ella decida en esa imagen poética que es la bruja, porque es que a veces vemos la bruja desde una mirada de señalización. Las gorgonas, Medusa, si vamos a la historia y vamos en realidad al mito de donde viene, podemos comprender algo de la belleza de esos mitos y del oscuro femenino que allí hay. Y como la bruja no es eso que estamos señalando, sino que es una cosa que crece y toma todos sus poderes, desde la sanación, desde cómo puede observar el futuro y cómo eso lo transforma en otra cosa. Entonces, mi poesía tiene mucho que ver con esa imagen, no de repente, o sea, sí, o sea, yo las imágenes duras y todo eso las busco como para crear, o sea, para entrar en el ser humano y que ahí entre toda la simbología que va detrás de eso. Quizás no se pueda leer a primera vista, pero yo no estoy buscando que sea completamente comprensible, porque es que son procesos que no son del todo livianos. Los procesos de vida no son del todo livianos, los procesos de la violencia tampoco lo son así, y por eso digo, lo mío no es pobrecita, tal, quedó ahí y ya, no, nada, nunca es para hacerlo de esa manera, siempre es para buscar una transformación. Bueno, buenas tardes a todos. Amaru, mis respetos, soy la dueña de la sonrisa fría que no te pertenece, como dijo tu poema. Mi nombre es Gisela Capellino. Yo soy venezolana también escribo, soy editor. Gracias por esta invitación. Y quería intervenir en relación a esta diatriba que se armó en cuanto a los niños y el maltrato, porque mi oficio desde hace 40 años es educadora a nivel preescolar, y aunque entiendo, Benito, tu postura de que sin duda pues hay que tratarlos de proteger de la crudeza lo más posible, y la ternura es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar de nuestros cachorros. Es bastante interesante, pero ya tú lo ejemplificaste, entender qué es lo que puede ser un maltrato infantil en nuestro territorio. ¿Okay? Es bastante difícil de imaginar, pero que Amaru ya pues dueña de la palabra y de la magia, de la brujería, y de ese poder de percepción global, nos da a entender. Y gracias a Dios que nosotros tenemos una niña rural que a los 10 años leyó a Naimim y no que la violaron, y que ha podido haber sido pues una lectura igualmente traumatizante, y sin embargo ella fue quien hizo esa transformación. Entonces yo creo que cada destino pues tiene como, cada ser tiene un poco su propio destino, pero bueno, yo estoy muy agradecida y muy orgullosa de tener una niña venezolana aquí en esta maravilla de espacio cultural tan enorme de ustedes los españoles, que tienen este mundo tan grande, tan amplio y tan bien formado. Así que muchas gracias. Precisamente lo que ahora quería comentar es también ese enfoque social de la obra de Amaru. Lo que pasa es que nos habíamos detenido en unas experiencias infantiles donde la niña busca, donde la niña encuentra una forma de comunicarse o de descubrir la psicosexualidad no forzada, sino ni inducida, sino como búsqueda personal, ¿no? Y yo también como pedagogo entiendo que a lo mejor también el enfoque cultural está influyendo en nuestra sociedad occidental española, donde a lo mejor tenemos a los cachorros, como usted dice, entre algodones. Eso choca un poquito más, aunque yo provengo de un ámbito rural donde digo, tú ves parir a la vaca, al caballo, a la yegua, perdón, a los animales, y ves que nacemos provocando dolor y derramando sangre. Eso es la realidad. Pero la verdad es que la poesía de Amaru yo no la veo como poesía para niños, sinceramente. Me parece que es de una gran crudeza, ¿no? Lo cual está muy bien, pero también tiene, ya dejamos esto porque tenemos que seguir hablando, porque nos van a echar, y yo creo que tenemos que tocar otros temas. También tiene una vertiente social. Es decir, en tu poesía hay una vertiente social, no solo en temas como esto, donde tú denuncias, sino que efectivamente lo has dicho al principio. La poesía para mí es un arma. No sé, supongo que habrás leído a Gabriel Celaya. Sí, la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Esa canción que cantó Paco Ibáñez en el Olimpia de París es una canción de posicionamiento, ¿no? Es una canción y un poema en el que el poeta pues es consciente de que está en una trinchera,
desde la que tiene que combatir el desconcierto, desde la que tiene que, insisto, posicionarse, decantarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú te estás también posicionando. ¿Hacia dónde y para qué? Sí, bueno, pues yo tengo muy claro cuál es el camino de lo que quiero comunicar. ¿Cuál es? Bueno, pues transformar. Para mí es transformar. Para mí es agarrar todo lo que yo tengo alrededor y transformarlo en algo que de alguna manera represente, que represente algo que mueva aquí adentro, o sea, que el proceso sea de cada uno que se enfrenta a esto, o sea, que no tenga que decir, bueno, lo que yo quise decir fue esto o lo otro, sino que cuando entra mi obra se encuentra con algo le vibra allí y ya el proceso es individual del lector. Si yo no busco ni como esa imagen de tener como alguien que me esté siguiendo para, bueno, lo que tú digas es como lo que voy a seguir aquí en adelante, sino que desde el proceso, desde donde yo veo la poesía, desde donde yo veo todo el arte que me alimenta para transformarlo en esto, eso vaya y genere alguna emoción, la que sea. Ya cada uno será responsable de su emoción. O sea, para mí es inconcebible que alguien pase por mi obra o por una lectura mía y no haya nada ahí. Ya eso sería para mí terrible, terrible, ¿sí? Otros buscarán otra cosa, yo busco eso, yo busco impactar, mover algo. Impactar que provocar una reacción. Sí, mover algo ahí, mover alguna emoción, o sea, algo, cualquier cosa que haya allí, o sea, la indiferencia sería mi peor castigo. Pero en todo caso, tú no pones fácil al lector el acceder a tu obra. De hecho, a mí me resulta difícil desvincular tu obra de tu persona. ¿Me explico? De tal forma que incluso tú no utilizas signos de puntuación, en la mayor parte de los casos. Dejas que la lectura sea un ejercicio libérrimo, lo cual es peligroso. Porque claro, cuando uno escucha cómo tú recitas un poema, entiendes ciertas cosas. Si tú dejas a su libre albur al lector, se puede perder. Pues yo creo que por ahí también es la cosa, porque es que yo no creo en que tengamos que darle todo digerido a los demás. O sea, para mí eso no es el arte, o por lo menos el arte que yo busco hacer. Para mí, de hecho, si ves, los poemas se fracturan, los versos se fracturan, porque el signo de puntuación viene dado por ese silencio que lo marca la parte espacial. Sí, o sea, y de repente jugar un poco con el acabalgamiento, ¿sí? O sea, que sea quien lo lee, quien decida dónde va el punto. Y si la imagen la conecta con la anterior, si la encadena o la rompe o lo suelta o diga, ¿qué es esto? ¿Qué horror? No vuelvo a ver. O sea, ya eso es experiencia de cada uno y para mí lo importante es como que todo eso, o sea, el proyecto, cada libro es un proyecto editorial para mí. Si no es algo, no es poema suelto, es un libro que viene desde el comienzo con una idea y va pasando como por peldaños que llegan a una estación. Y algunos pisarán el primer peldaño para devolverse, otros caminarán los demás, pero quizás a riesgo de no tener muchos lectores, lo que sí he logrado es que las personas que hayan leído o me hayan escuchado tengan algún referente de mí, el que sea. O sea, no quedo así como que la conocí o leí algo suyo y no pasó nada aquí. Que eso es lo que me parece que el artista, bueno, no sé, cada uno lo ve de su manera, ¿no? Pero yo sí lo siento así. Pues te escuchamos, adelante. El escenario es tuyo. Bueno, pues voy a compartir el que le da nombre a Embrujados, que es el primer apartado, y dice: nacimos embrujados. Nacimos bajo el signo del éxodo, jugosas, carnadas de alguna posesión dionisíaca. Nos domina el ánima, un duende gorkiano que comienza el juego en típicas seducciones. La sustancia agarra brillo, crece hasta reventarse nuestra sangre con toda la agonía del blues.
En las gargantas se filtran olores de canela, oraciones herméticas nos llevan al trance. Así, erizados con los miembros lúbricos, saltamos al asombro y la fuerza viva. La cascada despierta todas las tormentas del cuerpo. Hervimos como peces, aceptamos el fuego donde se solidifica nuestra herida. Nos lleva el viento. No sabemos si volutas o cenizas. Sobre sus hélices, hacia el canto de los puntos cardinales. La lluvia trasueña en las rocas y en los patios de brujas se consagran las porciones de sal y de lágrimas. Las orillas cumplen el presagio de lechuzas. Fuerzas mayores machacan la tierra con herbajes balsámicos. Hay misterio en esta boca de lobo, se materializa su resplandor. Estamos embrujados, lo sabemos. Mascamos el barro de las cicatrices, obedecemos mientras la sangre de los gallos empapan los círculos de pólvora. Algunas sombras vagarán eternamente en el interior de este anillo. Y este poema nace de muchas de las cosas que pasan en los barrios, no solo de Venezuela, sino en Colombia. La juventud, a merced de bandas de todo tipo, de la guerrilla, de los paramilitares, de la violencia, de todo esto que se apodera socialmente, grupos, sectas, no sé qué, y el poema se llama Vanas. Por espada heredé el fierro corto, que en tantos combates me libró. Por religión conocí una guerra total y su sal de horrores. Me absorbían el sudor del pecho, el miedo y los emblemas. Me tiraba el lujo de la garra adolescente. Fui sombra, una mano sin temblores, el traje negro de la madrugada, ruido seco en el espanto. En las casas se escuchaba la batalla, al otro día se sabía de los muertos. Matar se convirtió en deporte, fuimos matando por ver caer. ¿Cómo podía salirme de la encrucijada si fui capucho, si fui lumpen? No supe otro camino, vieja, no conocí la luz. Sé que tus ojos se secan entre coronas y flores. Escucho tus gemidos de parca en esta hora suprema que es la mía. Madre, mordiste mi boca con tu dolor. Para terminar, quiero cerrar con este poema que hablaba sobre, se llama Iniciados. El hombre la sentó en sus piernas. La humanidad de la niña es tan menuda, los pies no rozaban el piso. Empezó a besarla. La hería con su lengua bífida. Mercenario le apretaba las tetas con puños acerados y callosos. Poseso la zarandeó fuertemente. Esa víbora dormida le apuntaba como relámpago. Prendió la guerra. Le dio su golpe de hacha. Partió aquel cuerpo entre agonía y goce. Sus entrañas, animal en embestida, se retorcían. A la mujer se le peló la piel de niña como cuera de culebra. Se enterró como un lagarto en la humanidad del hombre. El hombre fue poco para ese fuego que tragaba dedos y abismos. Bruja, la mujer quiso más. Sacó de su abertura sangrada un anochecer que devoró al hombre. El hombre fue poco y se convirtió en gusano en la entraña de la bruja. Vinieron las moscas a cuajar los huevos en los ojos de ella. Se vistió de muerte. Su boca supo a cadáver y derramó un aguacero. Allí renació la raza humana. No es verdad que sean del barro ni del polvo de las estrellas. La verdad es que son de la muerte de los otros. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Amarún, y a todos ustedes. La biblioteca cierra a las 8. Entonces tenemos unos minutos todavía para, si desean acercarse
a los libros de Amaru, ojearlos, adquirirlos. Juan Gabriel está ahí dispuesto y ella también para firmarlos. Nos reencontraremos, Amaru, no sé si aquí, en Colombia o en cualquier parte del mundo, pero nos reencontraremos siempre y es un placer, ¿no?, poder bucear en tu obra para descubrir claves que bueno, pues como lectores sentimos la necesidad o la curiosidad de desvelar. Gracias amigos, amigas, espero que nos reencontremos siempre en la literatura y la poesía. Hasta siempre. Gracias.